Mi gran Biblia, parábolas de Jesús para niños, 50 divertidos sonidos, 20 historias que Jesús contó. La oveja perdida. Un pastor tenía 100 ovejas. Una tarde descubrió que le faltaba una. El pastor dejó sus 99 ovejas y salió a la oscuridad a buscar a la oveja perdida. Finalmente la encontró en las montañas, herida y asustada. El pastor suavemente la tomó en sus brazos y la llevó de vuelta a casa. Ahora el rebaño estaba completo. El pastor se alegró mucho. Dios se preocupa por cada alma perdida y se alegra cuando regresan y se arrepienten. El sembrador. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó en el camino y los pájaros se la comieron. Otras cayeron sobre piedras y pronto se marchitaron. Otra parte entre espinos que, al crecer junto con la semilla, la ahogaron. El resto cayó en tierra buena y creció. El sembrador tuvo buena cosecha. La palabra de Dios es como una semilla y los corazones de la gente como el suelo. Algunas personas escuchan la palabra de Dios y viene Satanás y le quita la palabra del corazón, como hizo el pájaro que se las comió. El terreno pedregoso significa un hombre que fácilmente se olvida de la palabra de Dios. Los espinos significan preocupaciones mundanas que ahogan la voz de Dios en los corazones de la gente. Buena tierra significa un hombre que oye y entiende la palabra de Dios y le hace mucho bien. El buen samaritano. Un discípulo le preguntó a Jesús: Maestro, ¿quién es mi prójimo? Jesús le contó esta historia. Un hombre judío iba de Jerusalén a Jericó. Ladrones lo atacaron repentinamente, robaron su dinero, lo golpearon y lo dejaron al lado de la carretera medio muerto. Unos minutos más tarde un sacerdote caminaba por el mismo sendero. Vio al hombre y siguió de largo. Más tarde un siervo de la iglesia pasó por el camino, pero se fue sin ayudarlo. Un samaritano llegó caminando. Los judíos y los samaritanos eran enemigos, pero éste sintió lástima por el pobre hombre. Le puso vendas sobre las heridas, luego levantó al hombre sobre su burro, lo llevó a un hospedaje y pagó por su estancia. Cuando Jesús terminó la historia, preguntó: ¿Cuál de los tres hombres crees que fue el prójimo del hombre herido? El discípulo respondió: ¿Quién lo ayudó? Jesús dijo: Ve y haz lo mismo con quien necesite tu ayuda. El hombre rico y Lázaro. Había un hombre rico que tenía fiestas todos los días. También había un pobre enfermo llamado Lázaro. Los perros venían a lamer sus llagas. Él estaba en la puerta del hombre rico y comía las sobras de su mesa. Un día Lázaro murió y los ángeles lo llevaron al cielo. Pronto el hombre rico también murió, pero se fue al infierno. Ardiendo en una terrible llama, vi a Lázaro en una mesa con Abraham en el cielo. Padre Abraham, gritó el hombre rico, ten piedad, envía aquí a Lázaro para darme una gota de agua.
En vida tenías todo y Lázaro no tenía nada, contestó Abraham. Es por eso que ahora Lázaro es consolado y tú atormentado. Nadie puede llegar del cielo al infierno o del infierno al cielo. Luego el hombre rico le rogó, por favor, envía a Lázaro, mis hermanos, que los convenza que se arrepientan y vuelvan a Dios. Si no escuchan a los profetas, tampoco creerán en Lázaro, respondió Abraham. Jesús contó esta historia para los que pasan su vida en placeres sin sentido y no oyen la palabra de Dios. El gran banquete. Un hombre preparó un gran banquete de bodas e invitó a mucha gente. Antes de la fiesta le envió a su criado para reunir a los invitados. Pero muchos de ellos se negaron a venir. He comprado unas tierras y necesito ir a verlas. Por favor, perdóneme, dijo el primer invitado. He comprado 10 bueyes y quiero probarlos. Por favor, discúlpeme, dijo el segundo invitado. El tercer invitado dijo, me acabo de casar, no puedo ir. El dueño de la casa se enfadó y ordenó al criado, sal a las calles y trae a los pobres, los mancos, los ciegos. Ellos serán mis invitados. Esto se hizo, pero todavía había espacio en la mesa. Entonces vuelve y llama a todos los que veas, dijo el maestro. Quiero que mi casa se llene de invitados. No todos los invitados probarán de mi banquete, porque muchos son invitados, pero pocos los escogidos. Muchas personas oyen el llamado de Dios, pero solo aquellos que responden serán elegidos por Él. El hijo pródigo. Un hombre que tenía 2 hijos. Un día el hijo menor le dijo, Padre, dame mi parte de la herencia ahora. El padre estuvo de acuerdo cuando el hijo menor tuvo su parte. Salió de su casa y viajó a tierras lejanas. Él hizo y compró todo lo que quería y pronto se le acabó el dinero. Luego se quedó en la miseria. No tuvo más remedio que conseguir un trabajo cuidando cerdos. Estaba tan hambriento que comía el alimento de los cerdos. El joven pensó, los sirvientes de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le pediré que me contrate como un criado. Soy un pecador y no merezco ser llamado su hijo. El joven viajó de vuelta a casa. El padre lo vio desde lejos, corrió y lo abrazó. Padre, dijo el joven, he pecado contra Dios y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a los criados, traigan la mejor ropa y zapatos, maten al becerro más grande, vamos a celebrar ya que mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo he encontrado. En la noche el otro hijo volvió a casa después de trabajar en el campo, oyó la música y preguntó a los criados lo que estaba sucediendo. Tu hermano ha vuelto, respondió él. Él se enojó mucho. Luego le dijo a su padre, mira, yo siempre he obedecido y trabajo para ti. Sin embargo, nunca tuve una fiesta. Tu hijo, que ha pecado, matas el becerro más grande para él. El padre respondió, hijo, siempre te he amado y todo lo mío es tuyo, pero ahora tenemos que alegrarnos, ya que tu hermano estaba perdido y ahora lo hemos encontrado. Dios está dispuesto a perdonar a todo pecador si se arrepiente verdaderamente. El juez injusto. En la ciudad vivía un juez cruel e injusto. No temía a Dios ni respetaba a la gente. En la misma ciudad vivía una pobre viuda que le pedía al juez castigar a su agresor. Por mucho tiempo el juez no quiso escucharla, pero finalmente lo hizo.
Aunque no temo a Dios, protegeré a la viuda para que no me moleste más. Cuando Jesús terminó la historia, dijo: a veces la gente piensa que Dios no escucha sus oraciones. Incluso el juez, que era injusto, hizo lo que le pidió la viuda por su persistencia. Dios hará justicia a sus elegidos que le claman día y noche. El fariseo y el publicano. Una vez un fariseo sacerdote y un publicano recaudador de impuestos entraron a la iglesia a orar. El fariseo dijo: Señor, gracias que no soy como otras personas, ladrones, delincuentes o como este publicano. Ayuno 2 días a la semana y doy 1/10 parte de mis ingresos a la iglesia. El publicano dijo: Señor, ten piedad de mí, que soy pecador. La oración del publicano era más agradable a Dios que la del fariseo. Quien se cree mejor que otro será humillado, y quien se humilla será ensalzado. La moneda perdida. Una vez Jesús contó esta historia. Imagina a una mujer que tiene 10 monedas de oro. De repente se da cuenta que ha perdido una de ellas. ¿Se repondrá? ¿Dirá que 9 monedas son suficientes? No. La mujer buscará la moneda, mirará cada rincón oscuro hasta encontrarla. Finalmente verá algo brillante, su moneda perdida. La mujer se reunirá con sus amigos y vecinos para contarles. Perdí una moneda y lo encontré. Al igual que esto, Dios mira a un pecador que vuelve a Él con misericordia. Los ángeles de Dios se alegran cuando un pecador se arrepiente. Los talentos. Había una vez un hombre rico que se fue a tierras lejanas y ordenó a sus 3 siervos cuidar su casa. Le dio al primero 5 talentos, al segundo 2 talentos y al tercero 1 talento. Cuando el hombre regresó, los llamó y les preguntó qué habían hecho con sus talentos. El primero le dijo: Maestro, me dio 5 talentos, lo utilicé y tengo 5 más. Usted es un siervo fiel y merece una recompensa. Elogió el maestro. El segundo siervo dijo: Maestro, usted me dio 2 talentos, he usado y conseguido 2 más. El maestro se sintió complacido y también lo elogió. El tercer siervo dijo: Maestro, tenía miedo de su ira. Enterré el talento que me dio para mantenerlo a salvo. Aquí le devuelvo. El maestro contestó: Eres un siervo malo, perezoso. Deberías haber usado tu talento y obtener beneficio. Dale tu talento a un servidor leal y retírate de mi casa. Al igual que Dios nos da talentos y habilidades desde el nacimiento, el que trabaja y aumenta sus talentos hace que Dios se alegre. Al que es perezoso le molesta. Los dones de Dios no deben ser enterrados, deben dar sus frutos. La cizaña y el trigo. Una vez un maestro sembró trigo. Por la noche vino su enemigo y sembró la cizaña en el mismo campo. Al poco tiempo el trigo y la cizaña comenzaron a brotar. Los criados querían arrancar la cizaña, pero el maestro dijo: Puede dañar el trigo, dejen que todo crezca. Cuando sea el tiempo de la cosecha, mis segadores quemarán
la cizaña y pondrán el trigo en mi granero. El maestro es Jesús y el enemigo es el diablo. El trigo significa hombres justos y la cizaña son los siervos del diablo. La hora de la cosecha significa el fin del mundo. Todos los pecadores irán al infierno y los hombres buenos al reino de los cielos. Los dos hijos. Un hombre le pidió a sus dos hijos que le ayuden en la viña. No quiero, dijo el primer hijo, pero luego lamentó sus palabras y fue a trabajar. El segundo hijo accedió a venir, pero no lo hizo. ¿Qué hijo cumplió la voluntad de su padre?, preguntó Jesús. El primero, fue la respuesta. Y eso es cierto, Dios siempre aceptará un pecador que se arrepiente en su reino. El siervo que no perdonó. Un siervo debía al rey 10,000 talentos. Él no tenía dinero y el rey ordenó vender al siervo, su familia y todas sus pertenencias a la esclavitud. El siervo cayó de rodillas y le rogó: Su Majestad, deme tiempo y le reembolsaré el dinero. El rey tuvo compasión de él y perdonó su deuda. Entonces el siervo se reunió con su amigo que le debía 100 denarios y le exigió pagar su deuda. Dame un poco más de tiempo y te doy tu dinero, le rogó el amigo. Pero el siervo se negó a esperar y le puso en prisión. Cuando el rey se enteró, llamó al siervo y le dijo: Usted es un hombre malvado. Te perdoné la deuda porque me lo pediste. ¿Deberías haber hecho lo mismo con tu amigo? El rey se enojó mucho y ordenó al siervo pagar su deuda en su totalidad. Como Dios está dispuesto a perdonar a cada pecador, si el pecador está dispuesto a perdonar a sus amigos de sus defectos a cambio. El amigo de la noche. Jesús dijo a sus discípulos esta historia. Imagínense que ustedes llaman a la puerta de la casa de un amigo por la noche y piden 3 panes. El amigo le contesta: No me molestes, no puedo levantarme de la cama, la puerta ya está cerrada. Al ver su perseverancia, se levantará y le dará todo lo que necesita. Pide y se te dará, busca y encontrarás. Llama y la puerta se abrirá. Dijo Jesús: Si buscamos a Dios con una oración sincera, nos dará lo que pedimos. El rico necio. Un hombre rico tenía muchos campos y huertos. Su cosecha fue tan grande que no alcanzó en su granero y dijo: Voy a construir otro granero más grande para poner toda mi cosecha. Entonces viviré feliz y me divertiré. Pero Dios le dijo: Eres un necio, morirás esta noche. ¿Quién heredará todas tus riquezas? Esto le sucede a quienes solo se preocupan por las riquezas y se olvidan de su alma.
Los trabajadores de la viña. El reino de los cielos es como el dueño de una finca que salió temprano en la mañana. En busca de trabajadores para su viña. A todos le prometió un denario por su trabajo. Luego volvió a salir a las 9:11 de la mañana. También salió a las 3:06 de la tarde. Al final del día, el dueño ordenó al encargado pagar a los trabajadores, primero a los que llegaron últimos y después a los que llegaron primero. Todos recibirían un denario. Los que habían llegado primeros estaban muy ofendidos y murmuraron. Estos que llegaron al final trabajaron solamente 1 hora y usted les ha pagado igual que a nosotros, que hemos aguantado el trabajo y el calor de todo el día. El dueño respondió: se acordó que el trabajo era por un denario. Toma lo que es tuyo y vete. Deseo pagar lo mismo a los trabajadores que vinieron último. ¿Tienes envidia porque yo soy generoso? No importa qué edad las personas vienen a Dios. Él les dará la bienvenida tanto a los jóvenes y los viejos si realmente se convierten a Él. El reino de los cielos. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Una semilla de mostaza es más pequeña que otras semillas, pero se convierte en un gran árbol donde las aves se refugian. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Quien lo encuentra se alegra y vende todas sus pertenencias para comprar el campo. El reino de los cielos es semejante a un comerciante en busca de perlas preciosas. Cuando lo encuentra, vende todo lo que tiene y la compra. El reino de los cielos es como una red lanzada al mar, que se llena de toda clase de peces. Cuando la red está llena, los pescadores la arrastran a la orilla y seleccionan, ponen los buenos en el cesto y desechan los malos. Así sucederá al fin del mundo. Los ángeles saldrán a separar a los malos de los buenos y arrojarán a los malos al horno encendido.